tiene la palabra el asambleísta Luis Pachala. Presidente, buenos días. Buenos días, asambleísta. Le escuchamos. Buenos días, señores y queridos asambleístas. Primero también quisiéramos unirnos a lo que manifiesta la asambleísta Mae Montaño, de que nosotros en los próximos días debemos tener un pleno justamente para salvaguardar la institucionalidad de la Asamblea y conocer todos los casos de corrupción en todas las instancias públicas que se ha escuchado con las últimas noticias. En todas las instancias, sin que nada quede, por supuesto, oculto. Sea así gobierno autónomo descentralizado, sea Asamblea Nacional, sea ejecutivo, etc. Por otro lado, entrando en materia, quisiera reconocer al general Yandú de su vasta experiencia en la vida militar, al coronel César Carrión, por supuesto, injustamente perseguido, y la historia lo ha dicho, también con su vasta experiencia policial, perteneciente tanto de las Fuerzas Armadas como también a la Policía Nacional, las dos únicas instituciones encargadas de la seguridad, las dos únicas instituciones. La razón fundamental de la existencia de un Estado es mantener la seguridad de los ciudadanos. El contrato social se basa en que los ciudadanos sacrifiquemos una parte de nuestra libertad para que el Estado nos dé seguridad y precautele nuestra integridad. Y por eso que el Estado tiene el monopolio del uso de la seguridad. ¿Y de qué forma es que el Estado debe mantener nuestra seguridad? Y a través de las fuerzas de seguridad del Estado, como es la policía, como también las Fuerzas Armadas. Históricamente, el Estado ecuatoriano, así como la mayor parte de las naciones libres, le ha delegado estas funciones a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Instituciones históricas, protagonistas de varios de los momentos más grandes de nuestra historia, en la defensa de nuestra identidad territorial y en el mantenimiento del orden diario y seguridad de los ciudadanos. Estas instituciones son pilar fundamental de la democracia y la garantía de funcionamiento de las instituciones del Estado. Y tanto es así que son las únicas fuerzas de orden constitucionalmente reconocidas en el artículo 158 de la Constitución de la República, que prescribe lo siguiente: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. En este marco, no puede existir otra fuerza de seguridad fuera de las mencionadas. El principio de legalidad que rige la función pública determina que solo se puede hacer y puede solo existir aquello que establece la norma. Y más aún, la norma constitucional. Además, el mismo artículo es claro en que la protección interna y mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Esta herencia histórica y realidad normativa fue mancillada con la vigencia del libro tercero del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Mantener un servicio de protección pública
de naturaleza civil, encargada de la protección de altos funcionarios, es inconstitucional, porque a esta entidad se le atribuyen funciones de protección interna, por lo que concluyentemente no es compatible con el texto constitucional que ya le delega esas funciones a la policía y a las Fuerzas Armadas. Además, es un gasto innecesario para el presupuesto del Estado. Tanto se gasta en muchas cosas para proteger a los funcionarios públicos, cuando se debe manejar el servicio público con humildad, sencillez y transparencia. Allí nadie lo persigue. Llegar al cargo público no es para señorearse, sino para ser el último y el mejor servidor de los ecuatorianos. ¿Cuál fue entonces la razón para crear este cuerpo que es casi paramilitar? Seguramente crear un cuerpo armado con carácter político, fuera del control de las estructuras ya existentes. Seguramente lo que ha motivado a los dictadores a lo largo de la historia a tener sus cuerpos de seguridad privados, pero financiados con fondos públicos. La guardia pretoriana de los emperadores romanos, los genízaros de los sultanes turcos, las guardias privados que tenían los zares rusos, querían que aquí sea una fotocopia. Nosotros confiamos en las Fuerzas Armadas, confiamos en la Policía Nacional, entidad profesional, técnica y capacitada para proteger a las más altas autoridades del Estado. ¿Cómo desconfiar de nuestra escolta legislativa o de los agentes que vigilan a los máximos dignatarios? Permitir un cuerpo paralelo como este es darle la espalda a la institucionalidad de la seguridad ciudadana y del Estado. Y por ende, una falta de respeto a los que ya arriesgan cada día su vida por nosotros. Es un momento histórico, pues desterremos otra de las creaciones del gobierno anterior, creaciones faraónicas de la década anterior, con influencia de las dictaduras de castrismos, chavismos, madurismos, ortiguismos. Recordemos que cuando esta ley fue aprobada, se escuchaban los cantos de los chavistas, incluso dentro de la Asamblea y fuera, y de los destructores de América Latina, cantos que esperamos no volver a escuchar. Debemos solo cantar lo que es la democracia. Recuperemos en un paso más la democracia y la separación del poder político de la Fuerza Armada, aspecto fundamental para una vida en democracia. Entonces, es nuestro reto, queridos legisladores, y debemos corresponder con la historia centenaria de nuestras fuerzas de seguridad y dar vigencia al texto constitucional. Por esto debemos votar a favor de este proyecto y dejar un precedente en contra de aquellos que pretendan crear fuerzas paralelas que solo aumentan la rivalidad entre las instituciones y los ciudadanos. Ciudadanos, la democracia no se construye con fuerza, sino con humildad, sencillez y servicio y respeto a las institucionalidades democráticas. Muchas gracias, presidente.